Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta y séptima aliyot de esta porción Toldot. Como son porciones pequeñas, las vamos a estudiar juntas. Entonces, estas dos aliyot comprenden desde Génesis capítulo 27, versículo 28, hasta el capítulo 28, versículo 9. Y vimos cómo en la porción anterior, Ribca o Rebeca escuchó a su esposo hablando con Esaú y sabía que el momento en que Isaac le entregara la bendición de primogénito a Esaú había llegado. Rápidamente llamó a Jacob, disfrazó a Jacob como Esaú, usando las mejores ropas de Esaú y colocando piel de cabrito sobre sus manos y toda la área descubierta donde Jacob era lampiño y su padre podría tocar. Hizo entonces que Jacob se hiciera pasar por Esaú ante su padre Isaac para que le diera las bendiciones, y así fue. Isaac le entrega bendiciones de primogenitura a Jacob. Luego vimos cómo Esaú regresa de cazar, prepara el guiso a su padre, pero ya era tarde. Vemos así entonces que la lucha que existía entre estos dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú, por conseguir la bendición de primogénito, había ya llegado parcialmente a su fin. Vimos que en el capítulo 25, Jacob compra la primogenitura de Esaú con un plato de lentejas. Muchos dicen que él la robó, pero si analizamos bien todos estos relatos, nos damos cuenta que Esaú ya la había entregado. Lo que pasa es que él pensó que estaba engañando a su hermano, como muchas veces nosotros hablamos por hablar. Y es por eso que tenemos que ser cuidadosos con nuestra habla. Esaú había salido primero del vientre de su madre, pero el Eterno le había revelado a Rebeca que su segundo hijo, o sea Jacob, sería el primero. Eso está registrado en Génesis 25 del 22 al 23. La bendición que Isaac le dio a Jacob creyendo que era Esaú fue. Y analicemos esto, porque yo dije parcialmente, porque ahora veremos que Isaac le entrega una segunda bendición a Jacob. La primera bendición dice, Génesis 27, 28 al 29, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos, e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y esto es exactamente lo que el Eterno le había revelado a Rebeca, que el mayor serviría al menor. Vemos entonces aquí que Jacob le entrega bendición material, le entrega bendición de primogénito y de líder, de liderazgo. Aquí vemos que ya cuando Esaú regresa y le lleva el guiso a su padre, ya él había entregado la primogenitura a Jacob. Y la reacción de Isaac fue muy reveladora. Génesis 27, 32 al 33 le dice, y su padre le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? Sí,
y bendito será. Hermanos, aquí hay otra enseñanza muy grande para nosotros. Y una vez más, el Eterno nos está haciendo ver aquí el poder de nuestras palabras. Cuando maldecimos a alguien o cuando bendecimos a alguien, esa bendición o maldición cae. Lo único que a nosotros nos mantiene cubiertos de una bendición o una maldición que no es correcta es la cobertura del Eterno. Pero tenemos que tener mucho cuidado al hablar, porque aquí Isaac le dice a su hijo que ya él no podía retirar la bendición. Y esto nos enseña cuidado al bendecir o maldecir a una persona. Lo normal hubiera sido que Isaac se enojara y maldijera a Jacob por haberlo engañado, pero no lo hizo. Confirmó la bendición que le había dado a Jacob y por eso le dice a Esaú, sí, y bendito será. Evidentemente, algo pasó en el acto de la bendición a Jacob que convenció a Isaac de estar haciendo lo correcto. Es por eso que muchos comentaristas opinan que la ceguera espiritual que tenía Jacob se fue en este preciso momento. El Eterno abrió sus ojos ciegos en ese momento para que él entendiera que lo que había sucedido era la voluntad del Eterno. Esaú no fue comprensivo. Se alteró mucho al oír que su hermano Jacob le había robado la primogenitura. Pero sabemos, hermanos, que él realmente no la robó. Sí, él mintió para recibir la bendición, pero él ya la había entregado, él la había vendido cuando eran más jóvenes. Génesis 27, 34 al 36 dice: al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Aquí también vemos lo importante, hermanos, de bendecir a nuestros hijos. El Shabbat nos enseña que debemos bendecir a nuestros hijos, bendecir su futuro, la obra de las manos de nuestros hijos, sus estudios. Pedir al Eterno buenas esposas y esposos para nuestros hijos. Entonces, Esaú no había olvidado el hecho de que él había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Esto aquí lo confirmamos. Él pensó que había engañado a su hermano, pero Jacob sí iba en serio con la primogenitura. ¿Por qué? Porque Jacob estudiaba la Torá y él sabía lo que implicaba eso. No era solamente la bendición, era todo lo que esto implicaba: la doble porción de la herencia, el liderazgo en la familia. Entonces aquí también Esaú estaba engañando a su padre, queriéndose quedar con una bendición que ya no le pertenecía. Y en la escritura vemos que hay 2 tipos de bendiciones que los padres daban a sus hijos, como acabamos de ver: la bendición del primogénito o Bejirá, y la bendición paterna, la Brajá. Entonces, en la bendición del primogénito, como les estaba explicando, esta constaba de lo siguiente: el primogénito se le daba la autoridad sobre los hermanos y la madre si quedaba viva.
el derecho al nombre del Padre, de perpetuar el nombre del Padre. Recibía la doble porción de la herencia y todavía en este punto el sacerdocio. Pero no todo era privilegio. El primogénito tenía mucha responsabilidad porque él tenía que velar por el bienestar material y espiritual de la familia. En la bendición paterna eran las palabras que el padre le daba a cada hijo en el momento en que iba a morir. Y esta bendición se la daba a todos sus hijos. Ejemplo de esto lo vamos a ver más adelante con Jacob, cuando bendice a sus 12 hijos, que más adelante serían las 12 tribus de Israel. Y esta bendición contempla palabras que revelan lo que el padre ve espiritualmente en el hijo, revelando su potencial y el llamado del Eterno en su vida. Y estas palabras tienen el poder de marcar el destino de sus vidas. Y en Hebreo vemos que Isaac bendijo a sus 2 hijos con la bendición paterna, con la brajá. Y esto lo confirmamos en Hebreo 11:20, que dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. La pregunta que se hacían era: ¿quién de los 2 gemelos se iba a quedar con la bendición de la primogenitura? Entonces, hermanos, el Eterno ya había dicho quién de ellos. Pero la Biblia dice que Isaac tenía favoritismo por Esaú. Por eso él le iba a dar la bendición de primogénito. Pero entonces luego vemos que es como que Isaac entendió que la bendición le pertenecía a Jacob, como el Eterno le había revelado a Rebeca cuando estaban ambos bebés en el vientre de su madre. Cuando Isaac se dio cuenta que había sido engañado, no se retractó de la bendición, sino que la confirmó. Pero eso no quería decir que Esaú se quedara sin bendición, o sea, sin la brajá, la bendición paterna. Pero no sería elegible para recibir la bendición de primogénito, que es la vejirá. Entonces, Génesis 27, del 37 al 40 dice: pero Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Aquí vemos que a pesar de que Esaú no tenía un corazón para la Torá, él sí sabía la importancia de la bendición. Isaac confirmó la bendición que le dio a Jacob como primogénito y confirmó que Esaú iba a quedar bajo la autoridad de su hermano. Sin embargo, al final Isaac injertó una cláusula más bajo la cual él podría liberarse del dominio del hermano. Y amados hermanos, esto se cumplió. Esto sucedió en tiempos del rey Joram de Judá, aproximadamente en el año 890 antes de la era común. Lea Segunda de Crónicas 21 del 5 al 10. Entonces los descendientes de Jacob perdieron su autoridad espiritual por haber pecado. Y luego vemos que de Esaú nace Edom. Esaú recibió el apodo de Edom, y esta palabra está relacionada con varias otras palabras. Adón, que es rojo; Adán, que es hombre; y Adamá, que es tierra. Y este apodo le fue puesto no solo porque era pelirrojo o carnal, sino por las lentejas rojas
que comió a cambio de su primogenitura, de acuerdo a lo que estudiamos en Génesis capítulo 25, del 29 al 34. Le fue puesto el nombre de Edom desde que rechazó su primogenitura. Vemos que a raíz de esto nace una semilla de resentimiento y odio en Esaú. Y planifica Esaú en su corazón que luego de la muerte de su padre mataría a su hermano. Eso está registrado en Génesis 27:41. Pero el Eterno una vez más interviene a través de Rebeca, y Rebeca le dice a su esposo que ya su vida era muy triste por elección de las mujeres que había hecho Esaú, que si Jacob tomaba una mujer de ahí de Canaán, ella prefería morir. Es aquí entonces cuando deciden enviar a Jacob a la tierra de su parentela, de la parentela de Rebeca, a buscar esposa. Y vemos aquí que Isaac le da no solamente la bendición de primogénito, hermanos, también aquí en el capítulo 28, versículos 3 al 4, le transfirió a Jacob la bendición de Abraham, de tierra y descendencia, hermanos. Dice así la palabra: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esta bendición va a ser confirmada directamente a Jacob por el Eterno. Eso lo vamos a ver en la próxima porción, la próxima parashá. Entonces Jacob le dice a Isaac: vete, levántate, no tomes mujer de las hijas de Canaán, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma allí mujer de las primas de Labán, hermano de tu madre. Lo bendice y Jacob parte. Saúl entonces, al ver la decisión de enviar a Jacob a Harán para casarse con una mujer de su parentela, confirma que sus padres no estaban de acuerdo con la elección que había hecho, y por despecho hace una alianza con su tío Ismael y toma para sí a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, como su mujer. Edom, un pueblo; Israel, otro pueblo. La enemistad entre Esaú y Jacob ha tenido consecuencias hasta nuestros días, amados hermanos. Y vemos cómo de estos dos pueblos nacen los peores enemigos de Israel. Veamos algo interesante. Del hijo maldito de Noé, que era Cam, descienden los cananeos, los egipcios, filisteos, hititas, amorreos y también el rebelde Nimrod, que era muy parecido a Esaú. Aquí nacen de Cam 7 naciones que se levantan más adelante como enemigos de Israel. Pero de Esaú o Edom nace Amalek. Amalek es un descendiente de la unión de Esaú con una de las hijas de Het, y fue un jefe entre los hijos de Esaú. Amalek fue el primero en atacar a los israelitas cuando salieron de Egipto, cuando estaban a punto de llegar al monte Sinaí. Y Amán desciende de los amalecitas. Él persiguió a los judíos en Babilonia
en tiempos de Esther. Hermanos, sabemos por la Escritura que Esaú amaba y respetaba a su padre, pero las decisiones que tomó, vemos que eran muy lejos de un hijo, muy distantes de las cosas que un hijo hace cuando realmente ama y respeta a un padre. Debemos analizar cada una de nuestras acciones, porque todo lo que hacemos trae consecuencias que no solamente repercuten en nuestra vida, sino en el futuro, aún cuando ya nosotros no estamos en esta tierra. Jacob parte y aquí veremos cómo el Eterno se le revela, confirma la bendición, y ya desde aquí veremos que cada hijo de Esaú y Jacob, dos pueblos, Edom e Israel, toman caminos diferentes. Y a pesar de que vamos a ver un encuentro en donde hay una reconciliación, veremos que el odio ya estaba enraizado y sigue a través de la descendencia de Esaú, y hasta el día de hoy vemos a Amalek asediando al pueblo de Israel. Todo aquel que se levanta contra Israel es descendiente de Amalek. Amados hermanos, nuestras decisiones sí afectan nuestras generaciones. Debemos ser cuidadosos, y es por eso que cada paso que demos debemos pedir dirección, guía, y que el Eterno revele si es su voluntad la que nosotros estamos haciendo o la nuestra propia. Shalom, shalom.